En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos quedado ¿en qué parte habíamos quedado? Capítulo 1 de Juan. Habíamos leído. ¿Era Juan? Sí. Sí, dígame. Es que yo no he estado en la clase anterior, hermano. Bueno, pero habíamos llegado hasta hacia el final del prólogo, donde San Juan tiene estas palabras que siguen repercutiendo en la fe de la Iglesia y sigue siendo como un verdadero desafío para nuestra fe. Si queremos nosotros vivir la vida cristiana hoy, fíjense, ahí hay como una regla, una regla. En el versículo 14 del prólogo dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vemos cómo está nombrando esta realidad propia de Dios, que es el verbo, la palabra, por el cual fueron hechas todas las cosas, el mundo, por el cual fuimos hechos cada uno de nosotros, por la palabra eterna de Dios. Y entonces dice, habitó entre nosotros, como uno de nosotros, como tantos. Y ahí ya se manifiesta con mucha fuerza la paradoja. Esa paradoja que es, muchas veces es escándalo, que muchas veces es como un muro para llegar al misterio de Cristo, la paradoja. Pero también es muy alentador que el texto dice, y nosotros, referido a la comunidad del Evangelio de San Juan, al que escribe y a la comunidad, podríamos leerlo, nosotros los que estamos escribiendo este libro, dice, hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Nuestra vida cristiana está llamada a ser testigo de esta gloria y nosotros también, ojalá que tengamos la humildad de decir, hemos visto su gloria. Yo he visto la gloria de Dios. Pero ¿cómo si eso es invisible? ¿Cómo es posible? No con estos ojos, sino con el ojo de la fe. Y el ojo de la fe está en la presencia de Dios viéndolo. Así que bueno, el Evangelio de San Juan termina así con este himno extraordinario que hace mucho que estoy teniendo este deseo, este sueño. Le comparto con ustedes, pero van a decir, el hermano está un poco rayado. Bueno. Me gustaría que el día que me muera, en mi velorio, pongan esta página del prólogo sobre mi pecho y que me entierren así, con esta página del prólogo en mí. Bien,
Después el versículo 15 hace una referencia a este testigo con que vamos a proseguir el Evangelio, que es San Juan, ¿no es cierto? Dice, Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido y hemos participado. Juan, nosotros tenemos la presencia de Juan en el comienzo del ministerio de Jesús en todos los evangelios. En los sinópticos aparece al comienzo del ministerio de Jesús, ¿cierto? Y solo que en los sinópticos Juan Bautista también está en relación con estos primeros comienzos de Jesús y con un detalle en los sinópticos que no aparecen en San Juan. En los sinópticos, Jesús, las primeras acciones de Jesús es llamar a los discípulos. Y en los evangelios sinópticos están los relatos que él llama a 4. Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. A 2 pares de hermanos. Los hijos de Zebedeo y Pedro y su hermano Andrés. Estos Pedro, que va a ser como la columna de la nueva comunidad, que es el que va a ser portador de las llaves del reino, como dice Jesús, yo te daré las llaves y lo que vos ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero la vocación de los primeros discípulos en San Juan se muestra de una manera distinta. Veamos a partir del versículo 19 del capítulo 1 de San Juan, que allí hay una pequeña introducción como dijimos que en el núcleo del Evangelio de San Juan está dividido en 2 grandes libros, el libro de los signos y el libro de la gloria. Pero antes de comenzar con el libro de los signos, el evangelista hace una introducción con el testimonio y unos primeros encuentros que tiene Jesús con sus discípulos, ¿no? Y entonces eso va desde el versículo 19 hasta el versículo 51 del primer capítulo, ¿no es cierto? Vamos a leer una parte e ir comentando para ver que no solamente la diferencia con los sinópticos, sino algo muy importante que tiene el Evangelio de San Juan en la relación con los discípulos. Dice el versículo 19, este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres tú? De modo que esta pregunta, ¿quién eres tú? A lo largo de estos versículos, hasta el versículo 51, traten de anotar o de seleccionar los lugares donde hay preguntas, porque este trozo del capítulo primero está lleno de preguntas.
preguntas muy importantes que algunas tienen dos niveles y otras simplemente para hacer presente tal o cual realidad. Entonces, el testimonio que dio Juan dice, este es el testimonio que dio Juan. ¿A qué se refiere? A las referencias anteriores en el prólogo de San Juan, a partir del versículo 6, donde dice, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Después la otra referencia, él no era la luz, sino el testigo de la luz, y después Juan da testimonio al declarar, y entonces a ese testimonio está haciendo referencia aquí. Este es el testimonio que dio Juan, a eso está haciendo referencia. Después entonces habla de que los judíos enviaron sacerdotes levitas desde Jerusalén, por lo tanto, las personas de máxima autoridad no fueron los sacerdotes, pero fueron los segundos, que eran los levitas, desde Jerusalén, enviados seguramente por los sacerdotes. Y con una pregunta, estos levitas que iban hacia Juan llevaban una pregunta: ¿quién eres tú? Esta pregunta está indicando de que la fama, el comentario que había sobre esta persona que bautizaba, ¿cómo se llama? Imponía penitencia, que hacía desear la venida del Mesías en las orillas del río Jordán. Esta persona era Juan. Entonces, esto preguntan, ¿quién eres? Y Juan, que las respuestas, las palabras de Juan siempre es una caracterización de su personalidad, de la importancia que tiene en el designio de Dios, pero también de su personalidad. Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente. No es una persona de andar con rodeos, sino hablar con claridad, directamente. Yo no soy el Mesías. De modo que los que vinieron a preguntarle, ¿quién eres tú?, no necesitaron hacer una aclaración posterior a Juan Bautista, porque justamente digamos como si dijéramos, estaba en el aire, en Jerusalén, en torno a Israel, el tema de la venida del Mesías. Entonces no había muchas cosas que aclarar. ¿Quién eres tú? Y después la contestación de Juan es, yo no soy el Mesías. Por favor, no tomen lo que yo estoy haciendo como un signo de que el Mesías está llegando. Yo no lo soy. Entonces, ¿quién eres entonces? Le preguntaron. Y entonces comienzan a nombrar algunos. ¿Eres el Elías? ¿Eres el profeta? El profeta no era otro profeta, sino el profeta. El profeta que así también le llamaban al Mesías, ¿cierto? Y él entonces respondió, tampoco. Ellos insistieron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Entonces aquí estos levitas actúan como los embajadores. Ellos son enviados con un propósito y deben obtener una respuesta para volver de donde vinieron y dar esa respuesta. Por eso ellos dicen, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado.
Es lo que hace cualquier embajador que va a otro país para hablar con otra autoridad y requerir tal o cual cosa, preguntar, ¿están dispuestos a, quieren hacer tal cosa, quieren recibir tal inversión, necesitamos un préstamo? Entonces, ¿qué dices de ti mismo?, le preguntan ellos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que dar una respuesta. Si no eres el Mesías, si no eres Elías y no eres el profeta, ¿qué dices de ti? ¿Quién sos? Y Juan responde con unas palabras de Isaías, ¿eh? Yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. El Señor está cerca. Yo solo he venido a anunciar esta llegada, a preparar el camino, nada más. Y después se dice, algunos de los enviados eran fariseos. Por lo tanto, con esta otra tendencia, con un conocimiento grande de la Escritura y por lo tanto con argumentos para preguntar a Juan Bautista. Entonces dice, ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué bautizas? Esta pregunta lo hace un fariseo, y lo hace con este conocimiento de que las prerrogativas que iba a tener el Mesías o el profeta que viene a anunciar y a traer la buena noticia del Mesías. Entonces, él da una explicación muy hermosa y que ha quedado en la liturgia nuestra del bautismo. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Dice, como si dijéramos, Juan dice, yo no soy digno de hacer ni siquiera un gesto que hacen los esclavos. Los esclavos es que los que desataban la correa de la sandalia de sus patrones, le lavaban los pies. Yo ni siquiera eso. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Entonces, aquí lo importante es que dice Juan, yo bautizo con agua, pero hay entre ustedes alguien que viene después de mí, y él es tan grande que yo no soy digno de desatarle la correa. En otro lugar más adelante va a decir, yo le bautizo con agua, pero él bautiza con el Espíritu Santo. Este tema tan fuerte, tan importante en el sacramento del bautismo, ¿no? Entonces, fíjense de que en esta primera partecita, todas este encuentro, este diálogo se basa en preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Por qué haces esto? Todas estas preguntas tienen en el Evangelio de San Juan, tienen la idea de que el lector que venga a leer este capítulo se pregunte y empiece a poner el ojo, empiece a acomodar el ojo para ver
a Jesús, porque todas estas preguntas apuntan a Jesús. Él es el sentido de estas preguntas. Y después vamos a ver cómo cuando los discípulos, algunos discípulos de Juan, se encuentran con Jesús, van a seguir las preguntas. Hay que tener en cuenta que este texto está inmediatamente antes del comienzo del libro de los signos, que comienza en el capítulo 2. De modo que el relato que se está dando aquí es como decir, hay una pequeña catequesis, una pequeña instrucción para que los que van a seguir leyendo puedan tener algunos elementos para comprender esto que va a comenzar a ocurrir, especialmente en el libro de los signos. Porque a raíz del nombre que le han puesto, del capítulo 2 al capítulo 12, 10 capítulos, todas las cosas van a rondar en torno a los signos. Y para comprender los signos de Jesús hay que saber algunas cositas que están puestas aquí en esta, como si dijéramos, el testimonio de Juan Bautista es como la introducción al libro de los signos. Uno de estos elementos es que aquí comienza diciendo Juan al otro día, y después vuelve a decir al otro día, y cuando comienza el capítulo 3, el capítulo 2, dice 3 días después. De modo que hay una enumeración aquí, a partir del versículo 29, de los días, y como un pequeño signo se nombran 3 días, porque no antes en el prólogo nunca se dijo en qué día estábamos, o se dio alguna pista para decir estamos en tal día, porque por ejemplo si hubieran puesto se celebraba tal fiesta, uno podría deducir qué día sería, pero no se dijo nada. Y de pronto en el versículo 29 dijo al día siguiente. Entonces el versículo 28 termina poniendo un pequeño cartelito de ubicación. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, y entonces entra en escena, fíjense de que del versículo 19 al 28 está Juan Bautista con los levitas enviados por los sacerdotes, con la pregunta de los fariseos, las respuestas de Juan Bautista. Y después se introduce a Jesús en la escena. Y dice, al día siguiente Juan Bautista vio acercarse a Jesús. No es que Jesús va al encuentro de Juan Bautista. Dice, vio acercarse a Jesús. Y entonces Juan da una palabra que, esta palabra que da Juan, da un sentido a su existencia.
La vocación más honda de Juan Bautista es dar este testimonio. ¿En qué consiste? En indicar, es decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, en los versículos anteriores, del 19 al 28, la trama central eran preguntas y la respuesta que se ensayaba a esas preguntas. A partir del versículo 29 hay afirmaciones centrales. De Jesús se dice por boca de Juan Bautista: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso podemos decir, Juan Bautista es el último gran profeta. Este profeta que nombra, que indica la presencia del Mesías. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabemos que esta expresión está contenida en las profecías de Isaías, en los cánticos de Isaías. Y entonces después Juan Bautista aclara: a él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me ha tomado la delantera, porque existía antes que yo. Juan Bautista no se refería, evidentemente, que Jesús tenía, no sé, 20 años más que él, sino esta existencia hace referencia a esa otra dimensión. Él es el Verbo eterno que se encarnó. Existía antes que yo. Incluso dice Juan Bautista: yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Fíjese entonces, el bautismo es como que abre una nueva realidad en las personas para comprender que hay otra dimensión en el proyecto del misterio de Dios que solamente se inaugura con el bautismo. He venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Lo que viene a decir Juan es, yo estoy cumpliendo las profecías que están presentes en el designio de la historia de salvación, que tiene por autor a Dios mismo. Y entonces dice: y Juan dio este testimonio. Y aquí entonces donde está el testimonio central de Juan Bautista, porque después ya no lo escucharemos más a Juan Bautista. He visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Fíjense de que este testimonio de Juan Bautista de alguna manera es una explicación del prólogo de San Juan.
una explicación no total, pero sí parcial del prólogo de San Juan. Yo soy testigo de algo que he visto, que Dios envió a este, y lo doy testimonio porque he visto al que vea descender el Espíritu y permanecer sobre él. Ese es el que bautiza no con agua como yo, sino en el Espíritu Santo. Es el que bautiza con el Espíritu Santo porque es portador de ese Espíritu. Este testimonio de Juan Bautista es estas palabras, fíjense, del versículo 32 al 34, deberíamos leerlo después de cuando finaliza el prólogo, en el versículo 14. Tendríamos que leer esta partecita como una explicación del prólogo. Porque aquí Juan Bautista dice, yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Aquella palabra que se hizo carne y que habitó con nosotros, este Jesús es el que aquí está dando testimonio Juan Bautista. De modo que, fíjense, estos versículos ya no hay preguntas, sino hay afirmaciones. Afirmaciones centrales, uno podría enumerar alguna. La primera afirmación de Juan Bautista es: este es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace este Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. De modo que aquí tenemos un cumplimiento de la profecía de Isaías muy importante. Después, otro testimonio de Juan Bautista es este testimonio tan personal que dice: he visto al Espíritu Santo descender con paloma y permanecer sobre él. Dice, yo no lo conocía. Y según los sinópticos hay toda una discusión. Porque si estos que eran primos, tal vez Juan Bautista se refiera a este desconocimiento. Yo no lo conocía, así como lo que él es aquí, en este momento que él está dando testimonio de que este Jesús es el Mesías. Tal vez no lo conocía de esa manera. Y entonces, esta otra afirmación, he visto el Espíritu descender sobre él, el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y Juan Bautista termina diciendo, yo lo he visto y doy testimonio, no de que es verdad. Porque estos son como fórmulas, ¿no? Esta fórmula de manifestar de Juan Bautista, como él dijo al comienzo del prólogo, yo soy testigo, yo soy un testigo, he sido enviado para como apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Él es testigo. Y entonces, si nosotros leyéramos o estudiáramos cómo se generaban los documentos en Israel y qué cosas se necesitaban, así como
Ahora, actualmente, para hacer un documento, no sé, de la venta de un automóvil, de la venta de un terreno, se necesita unas fórmulas, digamos, ¿cierto? Tiene un esquema. No se puede poner de cualquier manera. Y hay algunas palabras que tienen un peso en estos documentos. Así también cuando se daba testimonio, ¿no? Y aquí Juan cumple esta también normativa, ¿no es cierto? Y por eso termina diciendo, yo lo he visto y doy testimonio. Solo que ese final es tan grande, es tan imposible de constatar de alguna manera. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Primero dijo que es el que viene, el Cordero de Dios, pero como Dios no tiene animales, Dios no tiene un corralito con corderos, sino que este es el nombre que se da al profeta que tenía que rescatar a Israel de la vida de pecado, de la vida de transgresión de la ley para llevarlo al pleno cumplimiento, el Cordero de Dios que rescata. Entonces, aquí finaliza una parte importante del Evangelio que es el prólogo y el testimonio de San Juan. Y entonces la primera parte de San Juan está construida sobre preguntas. ¿Quién eres? ¿Eres profeta? ¿Qué dice de ti mismo? Entonces Juan solamente se encarga de responder a esas preguntas, pero después vienen palabras, testimonios exclusivamente de Juan. Este es el Cordero, yo he visto descender el Espíritu Santo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y finalmente termina diciendo, Él es el Hijo de Dios. Lo que se decía exclusivamente que era Hijo de Dios. Y después en el versículo 35 comienza, se menciona un segundo día, porque en el versículo 29 dijo al día siguiente, aquí en el versículo 35 se repite, al día siguiente, no sabemos partiendo de qué día, de modo que si en Juan hay más bien una indicación para que quede grabado de entrada en el Evangelio 3 días. 3 días con acontecimientos. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí. ¿Dónde? En el río Jordán, bautizando con 2 de sus discípulos. Sabemos que por testimonios de los evangelios y también del apócrifo de Santiago, que Juan Bautista tenía muchos seguidores, muchos discípulos. Aquí dice, estaba allí con 2 de sus discípulos. Y mirando que Jesús pasaba, esta escena tendríamos que está basada también en preguntas, pero son escenas, cuadros muy lindos para imaginarse. Deberíamos tratar de verlo como en una película, leer este trozo del versículo 35 al 42 y verlo como imágenes.
Al día siguiente, Juan Bautista estaba allí con su gente a la orilla del río Jordán. Y la exhortación, como dicen los sinópticos, de Juan Bautista es: conviértanse, conviértanse porque el Mesías está cerca. Conviértanse, hagan bautizar, hagan penitencia. Este era el mensaje de Juan Bautista. Juan Bautista está con dos de sus discípulos y al ver que Jesús pasaba, entonces una imagen que podemos tener, Juan Bautista con su gente y por allá, tal vez uno podría decir en la otra orilla del Jordán, porque el Jordán no es un río como si dijéramos el Paraná, que es inmenso, sino más bien cortito. Ve que pasa Jesús. Y entonces, aquí también sigue la misma personalidad de Juan Bautista indicando, dando testimonio. Entonces, ¿qué dice Juan Bautista? Lo que ya dijo en el versículo 29. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Lo dice, casi que podríamos decir, ¿a quién se dirige Juan Bautista? A sus discípulos que estaban allí. Entonces se relata, los dos discípulos al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Fíjense, digamos, el trasfondo que tiene esto, ¿no? Los discípulos de Juan Bautista, por lo tanto, instruidos por el tiempo que se está viviendo, es un tiempo de transición. Ya viene el Mesías, tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que hacer penitencia, convertirnos, bautizarnos. Y entonces, estos discípulos escuchan que dice, ese, una indicación, ese es el Cordero de Dios. Y estos discípulos abandonan a un maestro para convertirse en discípulos de otro. Los dos discípulos, al oírlo hablar así a Juan Bautista, siguieron a Jesús. Y entonces allí comienza un diálogo de Jesús con los discípulos muy lindo, muy colorido, muy instructivo, que dice mucho más de lo que aparentemente dice el texto. Jesús se dio la vuelta y viendo que lo seguían, le preguntó, ¿qué quiere? Estas reacciones de Jesús, en los evangelios encontramos muchas reacciones de Jesús. El otro día en la misa del Evangelio era a esta mujer que no era judía, que venía gritando pidiéndole ayuda para su hija que estaba enferma. Y Jesús, los discípulos le decían, Señor, vamos a atenderla porque nos viene por el camino siguiendo a los gritos. Y después Jesús le dice, ¿qué quieres? Incluso casi duramente, ¿no es cierto? Porque ella le presenta su necesidad y Jesús le dice, el mensaje es para los judíos, no para los paganos. Pero ella muestra la inmensa fe que tiene y Jesús le dice, vete, tu fe ha salvado a tu hija.
Entonces, Jesús pregunta, fíjense de que muchas veces las curaciones que hace Jesús no se da en forma mágica, sino que le pregunta a la persona. Y uno podría decir, pero escúchame, la pregunta está de más, porque es evidente lo que necesita la persona que está enferma. Necesita salud, necesita que le sane. Pero la pregunta está dirigida a que muestren, que se muestre la razón, el sentido de la búsqueda, del seguimiento, de la necesidad, de la enfermedad. ¿Qué quieren? La pregunta está dirigida a estas personas, a estos dos discípulos, por lo tanto, y la pregunta apunta a mirar interiormente. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué vienen siguiéndome? Uno podría, en esta pregunta caben muchísimas cosas que podemos nosotros ponerlas. Por ejemplo, nosotros verdaderamente le seguimos a Jesús. En nuestra vida cotidiana hacemos esta pregunta, nos hacemos esta pregunta interiormente. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Por qué tendría que seguirlo a Jesús? ¿Qué quieren? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cuáles son los intereses, las necesidades, los deseos más profundos que hay en nuestro corazón para seguir a Jesús? Esta pregunta hace que los ojos de los discípulos se vuelvan a los intereses que hay dentro de ellos. Y la respuesta un poco comienza a decir eso que hay, pero al modo del evangelista Juan. Y aquí se comienza a insinuar estos dos niveles de modo de hablar que tiene San Juan, como ya dijimos, ¿no es cierto? Y esta es la plata. Entonces, un nivel así de sentido común, de comprender lo elemental que surge del diálogo o del encuentro, y después otro nivel más profundo, que solamente se va a ir descubriendo cuando me voy internando en el Evangelio. Ellos les responden rabí, o sea, maestro querido. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Es mucho más que preguntarle, a ver, dame la dirección de tu casa. No es eso lo que preguntan, ¿no? Sino, como si dijéramos, ¿dónde habitas? ¿Dónde está el lugar donde estás presente? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu identidad, tu misión, tu intimidad? ¿Dónde vives? Y Jesús acepta la pregunta, pero casi como una invitación, como un estímulo, porque él le podía responder,
¿Y por qué a usted qué le importa que dónde vivo? ¿O por qué tendría que decirle dónde vivo? Sino que Jesús acepta una invitación mucho más amplia que decirle dónde vive. Y lo que primero que le dice es, vengan conmigo, vengan a mí, vengan y lo verán, vengan a ver. De modo que aquí hay algo muy importante que se dice de que un discípulo esté cerca de Jesús. El discípulo que está cerca de Jesús está llamado no a escuchar una doctrina, no a aprender un formulario catequético de fórmulas, de oraciones muy lindas, sino está llamado a ver, a habitar con el otro viendo. Vengan a ver. Un día Jesús nos llamará a cada uno y nos va a decir, vengan a verme a mí. Fíjense, bueno, es lo que Jesús dice en el capítulo 17 de San Juan. Esa oración, la oración sacerdotal, cuando le dice al Padre, Padre, quiero que estos que me diste estén conmigo donde yo esté. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, para que participen conmigo. Nosotros estamos llamados, entonces, el discipulado cristiano es encontrarme con Jesús para verlo, ver. Incluso no podría decir, a ver, ¿qué querrá decir? Vengan y lo verán. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿La casa donde vive Jesús? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando estamos con Jesús, cuando estamos cerca de Jesús, cuando estamos en su compañía, lo que vemos no es la circunstancia externa, sino que vemos otra cosa. Y por eso que en realidad Jesús, la compañía de Jesús, la cercanía con Jesús, abre un ojo que nosotros normalmente creemos que no tenemos. Creemos que tenemos solamente la vista para ver las cosas, los objetos, pero tenemos un ojo también para ver otra cosa que no es un objeto, sino una dimensión típicamente espiritual. Y este ojo conoce esta cosa espiritual porque lo ha aprendido desde chico. ¿Cuál es esa cosa que aprendimos desde chico viendo no con el ojo corporal, sino con el ojo espiritual? Es el amor. Cuando recibimos el amor de nuestros padres, cuando aprendimos a amar, para los que están casados, cuando por el amor eligieron una persona y construyeron una familia y por lo tanto engendraron vida a través de este amor. Pero este amor no es algo material. Este amor es una fuerza vital espiritual. Es un ojo que ve mucho más allá de las circunstancias. Entonces aquí Jesús dice, vengan a ver, vengan y lo verán. Si me siguen, lo verán.
Cuando leemos un texto del Nuevo Testamento, cualquier texto de la Biblia, y no entendemos o nos quedamos con 2 o 3 explicaciones y por ahí nos damos cuenta, intuimos que hay algo más, pero que no puedo llegar a entender que eso es otro más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rezar, pedirle al Espíritu Santo que está en mí, que está en el texto, no en la palabra, sino en el sentido de la palabra, que está allí, que me enseña a descubrir otro sentido más profundo que tiene este texto. Fíjense, simplemente esta palabra aquí, tan simple, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Dónde vives? Vengan y lo verán. Uno dice el encuentro común con cualquier persona que le dice, che, ¿dónde vivo? Bueno, vení y te muestro. Pero en realidad el texto, San Juan, quiere decir esta otra dimensión profunda, hermosa. O sea, fíjense cómo el texto nos abre a la belleza de la revelación de Dios. Jesús vino para que nosotros veamos la vida de Dios en Él por medio del Espíritu, para que nos enamoremos de esa vida. ¿Por qué? Porque esa es la vida que veremos eternamente. Lo cual quiere decir que cada uno de nosotros fue creado, fue amado, permanecemos hoy vivos por este amor que nos creó, pero es para permanecer con Él, para vivir eternamente con Dios, para recibir, estar en los brazos de Dios toda la eternidad. Y allí estaremos felices. Nadie en el cielo, no existe tristeza, no existe corte de energía, que no me alcanza el sueldo, que aquella persona me embromó, aquel amigo me traicionó, que no existen esas cosas. En el cielo solamente existe el amor que es dado. Dios dándose y nosotros recibiendo lo que Dios es. Y así, recibiendo lo que Dios es, nos encontramos con que vamos descubriendo la hondura de nuestra identidad como persona. El misterio más grande de la persona humana es poder decirle a Dios en su presencia, Abba, papá. Entonces, aquí estos 2 discípulos de San Juan que reciben casi un comentario así circunstancial de Juan Bautista, este que va pasando allá es el Cordero de Dios. Y estos discípulos entonces se toman ese envión que le da Juan Bautista y lo siguen. Y Jesús simplemente es como que les incita el corazón y le dicen, ¿qué quieren? ¿Qué traen? ¿Qué traen adentro? ¿Qué deseos traen? Y ellos, esta pregunta tan simple, tan sencilla, ¿dónde vives?
y reciben eso que ellos saben que ni se merecen ni podrían esperar. Vengan y lo verán. Esta invitación Jesús la hace a toda persona que se acerca a Él. Vengan y lo verán, vengan a ver, para terminar diciendo, vengan a verme y vengan a ver a mi Padre, porque esto es el final de este camino que se comienza aquí siguiéndolo a Jesús. Vengan a ver. Por eso es importante preguntarse, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cuál es el interés verdadero que tienen ustedes en la palabra de Dios? ¿Cuál es el interés verdadero? Tienen que preguntarse. Tienen que poner esa pregunta en la presencia de Jesús y preguntarse, ¿qué quieren? ¿Qué hay dentro? Y poder decirle a Él, a Jesús mismo, ¿dónde vives, Maestro? Y sin duda que Jesús le va a dar esa carta de invitación. Vengan y lo verán. El texto sigue diciendo, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Así como el texto ya hicimos la mención de que Juan hace mención de al día siguiente, y después en el capítulo 3, el comienzo del capítulo 2, va a decir 3 días después. Y después, en todo el Evangelio, nunca va a aparecer más esto de primer día, al día siguiente, al tercer día. Simplemente, salvo cuando se hable de la pasión, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué Juan Bautista pone aquí en su relato y también lo incorpora el evangelista al día siguiente y al día siguiente? Como diciendo, prepárense, porque hay un día que contiene todos los días, todas las luchas del hombre, todos los deseos del hombre contiene ese día. Y ese día es el tercer día. ¿Y qué va a ocurrir en ese tercer día? Si seguimos el Evangelio de Juan, podemos decir, el tercer día hay una boda, hay una fiesta. Porque aquí, en el Evangelio, el capítulo 2 del Evangelio de San Juan dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea. De modo que esta mención de Juan, del evangelista, al día siguiente y al tercer día, termina desembocando en una boda. Pero fíjense entonces qué interesante que es esto que está mencionando San Juan. Te pone, digamos, como que te pega un sacudón y te dice, ojo, fíjense en qué momento estamos. Al día siguiente y al día siguiente, y terminamos el tercer día en una boda. Si leen después el Evangelio de la Pasión, deberíamos encontrar similitudes en esta dimensión de al día siguiente, el tercer día. La boda de Dios con el hombre termina en la resurrección de Jesús, donde el novio
vencedor de la muerte, se levanta del sepulcro para volver al Padre y llevar con él a todos los hombres. Entonces, después continuando aquí en el versículo 39 dice, fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Hago todas estas alusiones por el hincapié que hace Juan el evangelista, que comienza en el versículo 29, al día siguiente, y después termina diciendo acá, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Entonces, no está hablando de una fecha, está hablando de un día que contiene mucho más que un día, sino que contiene, digamos, el corazón de la revelación de Dios, el cumplimiento de las promesas. Después hace la mención esto de era alrededor de las 4 de la tarde, no sé yo. En el versículo 40, uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón. Entonces aquí comienza todo el tema de los nombres de los primeros discípulos. Y si hacemos una comparación de quiénes eran los primeros 4 discípulos en los evangelios sinópticos y quiénes son estos 4 discípulos que van a comenzar a aparecer aquí, nos vamos a dar cuenta que hay 2 que son iguales. Andrés y su hermano Pedro, Pedro y su hermano Andrés. Pero los otros discípulos no son Santiago y Juan, sino otros que aquí se mencionan. Y por eso dice, uno de los 2 que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. Y entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, fíjense los detalles, ustedes tendrían que desmenuzar todos estos versículos y subrayar detalles, los gestos de Jesús, los gestos y las palabras de Jesús. Solamente si uno se queda con eso ya ahí tiene bastante, ¿no? Las palabras de Jesús, que quieren, vengan y lo verán, ¿no? Pero después los gestos de otra persona que generan un gesto de Jesús, los gestos de Andrés que lleva a su hermano Pedro ante Jesús y le dice, hemos encontrado el Mesías. Entonces lo llevó donde estaba Jesús y el gesto de Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro o piedra. Uno podría decirse, no sé, podría mirarle a Simón y tal vez él hubiera dicho para sí, ¿y qué dicho le picó a este que me va a cambiar el nombre ahora? En los sinópticos no aparece este texto. ¿Qué es lo que aparece en los sinópticos? Es que Jesús le llama y le dice a Pedro,
Pedro estaba pescando con su hermano y le dice, ven y te haré pescador de hombres. Otra cosa también rara, ¿no? ¿Qué será pescador de hombres? Yo estoy acostumbrado a pescar pescados. Y aquí Jesús, el primer contacto que tiene con Pedro es cambiarle el nombre. El primer contacto que tiene con Simón es decir, a partir de ahora te llamarás Cefas, Kefas, que quiere decir piedra. Lo que no sabía Pedro es que un día Jesús le va a decir, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y después aparece otra vez esta otra mención que dice, al día siguiente. Entonces ya vamos, ¿por qué? ¿Por cuántos días? El versículo 29 al día siguiente, en el versículo 35 al día siguiente, el versículo 43 al día siguiente, son 3 días. Por eso el primer versículo de las bodas de Caná dice 3 días después. Entonces, al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Es como que aquí comienza otro relato de las primeras andanzas de Jesús, ¿no? Decidió partir hacia Galilea, porque estaban sobre el Jordán. Encontró a Felipe, le dijo, sígueme. La primera vez que utiliza Juan ese término propio de los sinópticos, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Por lo tanto, eran toda gente conocida, seguramente. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Volviendo al testimonio de Juan Bautista, que Juan Bautista habla, dice, yo he sido enviado, mi vida tiene un sentido solamente para ser testigo de la luz, para mostrar al Cordero de Dios, para mostrar al que bautiza con Espíritu Santo. Y aquí nos encontramos con estas personas, estos primeros discípulos, que van, también en los sinópticos aparece esto, ¿no es cierto?, que uno va a comunicar, a compartir con un hermano, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, ¿cierto? Y inclusive ya no necesitan hacer una explicación de qué es el Cristo, sino es como si dijéramos, es lo que salía en los diarios todos los días en Israel, la espera de la venida del Cristo. Por eso que todo el mundo sabía a qué se refería. Entonces, después se le llama a Felipe y que era del mismo pueblo de Andrés y de Pedro, encuentra a Natanael. Este hombre, Natanael, va a volver a aparecer en otro momento, pero después como que desaparece. Algunos biblistas están tentados a decir que en realidad es el nombre del discípulo
que Jesús amaba y que nunca se nombra. Y Natanael, fíjense la pregunta que hace, ¿no? Es como si dijéramos, mirá, nosotros ya sabemos de aquel pueblo, tiene una fama, porque dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Bueno, cada provincia tiene algún pueblo que tiene cierta fama de cosas raras, de cosas malas, no sé. En todo lugar hay eso, ¿no? Pero aquí dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Una pequeña aldea, porque no era ni siquiera un pueblo. Y entonces Felipe le dice, es como que le dice la misma palabra que Jesús le dijo a los primeros dos discípulos. Ven y verás. Jesús le había dicho en el versículo 39, vengan y lo verán. Otra vez el énfasis, vengan a ver, vengan a ver, vengan, ven y lo verás, le dijo Felipe. Al ver al llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo, yo te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. Natanael le respondió, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús hizo este comentario bastante común, nosotros podríamos haberlo hecho también, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro, ya no le está hablando a Felipe, sino a los 4 que están allí. Verán, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Otro texto que viene del Antiguo Testamento, pero que también muestra el final de la pasión. Bien, llegamos hasta acá, un poco a las corridas. ¿Quieren hacer algún comentario ustedes, algún aporte o alguna pregunta? Sí, ¿estás con el micrófono apagado o Anita se está preguntando? Yo tengo una pregunta, más un comentario. A ver. El micrófono, Anita. ¿Tenés el micrófono apagado, Ana? Ahí está. Sí. ¿Sí quería preguntar algo? Sí. Juan Bautista, en los evangelios sinópticos, hablan de Juan Bautista como el hijo de Zacarías, de la casta sacerdotal. Yo siempre pienso que Juan Bautista realmente debe haber sido educado como sacerdote por Zacarías, el hijo de la ancianidad, el hijo que le regaló Dios, y dentro de su casta sacerdotal tiene que haber sido muy conocido Juan por el hecho del nacimiento que tuvo, del padre que participaba en el templo y demás, o sea, debe haber sido una persona reconocida dentro de la casta sacerdotal. El hecho de que él se vaya a bautizar al Jordán, ¿no es cierto? Me parece que es lo que los llama a los fariseos y a los sacerdotes y levitas, ¿no es cierto?, a que vayan a preguntarle quién sos, por qué has hecho esto. Sí, sí. Los fariseos podrían haberle dicho que fueron a preguntarle a los levitas. Nosotros sabemos quién es tu padre, dónde fuiste formado, qué sé yo, pero ahora esto que estás haciendo, ¿qué quiere decir? ¿Quién sos? ¿Cierto? Sí, y en ese sentido también. La otra,
Natanael. Cuando Jesús le dice a Natanael que estaba abajo de la higuera, ahí también puede ver un doble nivel, porque en realidad la higuera siempre fue vista en el pueblo de Israel, como todo el pueblo, como una figura muy especial del pueblo. Sí, sí, sí. Sí, a partir de acá hay que continuamente tratar de ver, no inventar cosas, ¿no? Pero tratar de ver este doble nivel, ¿no? Por eso, por ejemplo, bueno, como termina este capítulo primero, ¿eh? Les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Estos cuatro que estaban ahí no entendieron nada que quería decir esto. Yo incluso me cuesta mucho entender el hecho de que le contesta Natanael, Señor mío, Dios mío, no sé exactamente cómo es, por el hecho de que Jesús le dice la higuera. Sí. O sea, el hecho de que le haya dicho solamente que estaba abajo de la es suficiente para que lo reconozca como el Mesías, como el Hijo de Dios. Hay otro sentido atrás de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso tendrías que irte a ver dónde vuelve a nombrar a Natanael. Muy bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? El Espíritu para mí hace mucho. Todo esto se mueve a base del Espíritu Santo. No sé si me escuchas. Le escucho No sé. Sí. Sí me escuchas. Bueno, todo esto que se ha leído, pues ustedes no me veían porque estaba con el celular, pero yo escuché todo. Para mí todo se mueve, todos estos movimientos, sea de los apóstoles, de Juan el Bautista, es todo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desciende sobre nosotros, sobre todo, que nos da vida. Y es muy lindo lo que se está leyendo. La verdad que me conmueve. No sé hablar mucho, pero en lo poco que entiendo es hermoso esto. Claro, En cuanto a seguir a Jesús, que le dijeron, síguenme llorando. Bueno, ¿a quién seguimos nosotros? Nosotros seguimos a Jesús, porque sabemos que Él es Dios. Porque Él es Dios. No, Jesús apareció como, la palabra se hizo carne, pero estaba en Dios la palabra. Entonces, Jesús para mí Dios se presentó, claro, con el nombre de Jesús, pero Dios es Jesús. Bueno, está en lo cierto, entonces estás hablando con el Espíritu Santo, entonces. Sí, sí. Es la palabra. Sí, sí, sí. Yo adoro el Espíritu Santo. Y afuera de eso, algo de no creer. Todo lo que yo pido, en cómo pero en oraciones o en cómo, cualquier cosa, yo me encomiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí me ayuda mucho. Y yo sé que el Espíritu Santo está conmigo. Y si tengo el Espíritu, lo tengo a Dios. Ante eso podemos decir amén, amén. Amén, amén, amén. Así es. Así es. Solamente el Espíritu nos puede invitar, llegar ante Jesús. Exacto. Y dejarnos transformar por Jesús. Bueno, muy bien. ¿Qué fecha podemos tener para el próximo encuentro? Bien. Yo cuando lo invoco al Espíritu Santo es como que Él está al lado mío. Él me guía, me conduce. A veces cuando estoy insegura de hacer algo, es como que Él me guía. Es muy fuerte. El mejor maestro para encontrar cuál es el camino, para saber si tengo que ser el mejor maestro.
Entonces nos encontraremos el 20 de agosto, ¿les parece? Bueno, Bueno, De 2 viernes. Nos encontramos entonces el 20 de agosto. Bueno, bueno, hermano. muchas gracias por estar allí. gracias. Gracias a usted, hermano. Muchas gracias. Chao, chicas, nos vemos. En el nombre del Padre Chao, Raúl. y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.